Hola inversionistas. Si invierten en la bolsa desde México, muy seguramente se habrán percatado de que hay dos ETFs un tanto peculiares, IVV e IVV Peso. Y más seguro aún es que se hayan preguntado cuál de los dos conviene más y qué los conforma como tal. Pues bien, si ustedes están en ese supuesto, este video es para ustedes. Primero que nada, ambos ETF replican el índice SP500, el índice más famoso de básicamente todo el mundo. Sin embargo, lo hacen de formas un tanto diferentes. No me meteré mucho a detalles de ETFs y cómo analizarlos, porque eso lo vamos a ver en otro video especial. Así que la explicación de cada uno de ellos será muy breve. El ETF IVV es el original, por así llamarle, y lo conforman las 500 acciones de empresas de mediana y alta capitalización bursátil de Estados Unidos. Y estas son seleccionadas por el comité de Standard & Poor's, y nada más. Solamente eso tiene el ETF en su interior. Por su parte, el ETF IVV Peso no tiene las acciones en sí. Digamos que es un ETF que tiene dentro de sí a otro ETF. ¿Pero cómo es esto posible? Pues sí, el ETF IVV Peso tiene dentro de sí al ETF IVV. Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia entre los dos? Sencillo, el ETF IVV Peso tiene una parte de su estructura en un forward, que básicamente lo podemos tratar como un derivado o más que un derivado, tal vez un futuro. ¿Qué busca hacer este forward? Busca mitigar las fluctuaciones cambiarias lo más posible. Sin embargo, solamente busca mitigarlas, porque no necesariamente siempre surtirá efecto. ¿Bajo qué consideraciones o escenarios no surtirá efecto? Los escenarios pueden ser muchos y muy variados, pero principalmente movimientos abruptos del tipo cambiario, en este caso del peso frente al dólar. Es decir, que la variación cambiaria entre ambas divisas sea muy amplia y no permita al forward mitigar el efecto del tipo cambiario. Otra situación es el tema de las tasas. Una diferencia muy amplia de las tasas objetivo de ambos países también puede tener efectos significativos, al menos en el propósito fundamental del ETF IVV Peso. Y de hecho, este factor es uno muy acentuado. ¿Estos efectos cómo pueden ser? Pueden ser tanto positivos como negativos, y eso dependerá precisamente de los factores antes mencionados. El primero, de qué moneda sea la ganadora, por decirlo de alguna forma, y el otro, el spread de las tasas de referencia. Y también muy importante de la gestión del forward y del ETF en sí. Entonces el ETF IVV Peso no replica al 100% al ETF IVV. Sí replica sus movimientos, sin embargo no necesariamente lo hará así su plusvalía o minusvalía en porcentaje. Esto porque solamente busca replicar lo más posible, pero como cualquier otro ETF nunca es al 100%, existen ciertas desviaciones. Si quisiéramos tener movimientos iguales al ETF IVV, deberíamos invertir en todo caso en dólares directamente en el ETF IVV, porque ni siquiera por medio del SIC invirtiendo en el mismo ETF se replicaría al 100%. Y esto aplica básicamente a cualquier ETF e incluso acciones. Si quieres replicar exactamente los movimientos de estos dos instrumentos, pues tendrías que invertir en el instrumento original, en la bolsa de origen y en la moneda local de dicha bolsa. Entonces, ¿qué podemos resumir y concluir de estos dos ETFs? ¿Cuál sería mejor? Empezando por responder esta última pregunta, básicamente ninguno es mejor que el otro. Sería un error como intentar comparar CETES con UDIBONOS o los CETES contra vender chicles, por ejemplo, porque a pesar de que los dos tienen en su nombre IVV, no estamos hablando de cosas iguales. Son cosas diferentes, en este caso ETFs, y por tanto sirven para objetivos diferentes. Con IVV Peso se gana exposición al SP500, de una forma accesible y en moneda nacional, con un eje en pesos mexicanos, pero no replicará el comportamiento de los vaivenes del ETF IVV de forma idéntica en porcentaje. De lo anterior podemos decir entonces que cada uno de estos ETFs será mejor según el objetivo y según el criterio de inversión que estemos aplicando. Si por ejemplo ustedes consideran que la paridad del dólar frente al peso mexicano siempre irá a la alza, es decir que el dólar valdrá más con el paso del tiempo, IVV sería su mejor opción. Pero si consideran que las tasas en México se mantendrán más arriba que las de Estados Unidos y que además los cambios abruptos del dólar no serán largoplacistas, sino que más bien serán esporádicos y de permanencia breve, entonces IVV Peso es su mejor opción. Obviamente IVV Peso tiene más susceptibilidad de cambiar en algún momento, ya sea para bien o para mal, y en algún punto lo que se busca lograr con ese forward podría no resultar del todo controlable. Pero mientras las condiciones no cambien bruscamente o abruptamente, el objetivo del ETF se cumplirá y regularmente le irá mejor por el tema del spread de las tasas de referencia. Ahora, si comparamos las gráficas, y sí, ya sé que es raro que mencione gráficas, pero es necesario, podrán notar dos cosas interesantes. La primera es que cuando el dólar sube, entra el forward y el ETF baja, hablando en específico del ETF IVV Peso.
Pero cuando el dólar baja no pasa lo contrario con este ETF. Esa pequeña variante es dada en gran medida por la diferencia de las tasas de referencia. Generalmente le da un poco más de impulso a IUVV peso en comparación con IVV. Pero no por ello quiero decir que sea mejor, porque si el salto del tipo cambiario es mayor que la diferencia de las tasas de referencia, entonces daría más impulso al ETF IUVV si y solo si hiciéramos el cambio de dólares a moneda nacional. Esto claro adicional a que en ese punto, según el manejo que se le da al forward, se podría no cumplir su objetivo principal. Y ahora una pregunta adicional que pueden estar pensando. Si quiero invertir en IVV, el original, ¿cómo me conviene más? ¿Por medio del SIC o directamente en la bolsa de origen? Dado que al final de cuentas el mercado hará que el comportamiento del ETF IVV en el SIC sea muy similar al del tipo cambiario, yo no vería necesidad de invertir directamente en la bolsa de origen, o al menos ese es mi punto de vista. Adicional al hecho de que al invertir directo en la bolsa de origen ya tiene implicaciones fiscales y legales diferentes, al menos si las comparamos con invertir por medio del SIC en la Bolsa Mexicana de Valores. Y si por casualidad me están escuchando desde otro país, pues esto les aplica también a ustedes. Y obviamente para este factor estoy considerando que iban fuera de los Estados Unidos. Como verán, no hay un ganador, y todo dependerá de los objetivos y análisis que ustedes tengan para su portafolio. ¿Yo qué haría? En lo personal no tomaría ninguno, y dado que de cierta forma voy largo con los dólares al invertir en acciones de Estados Unidos, aun cuando sea por medio del SIC, creo que en todo caso me convendría ir largo en pesos, solamente por si acaso y para estar cubierto por cualquier eventualidad. Pero de momento tampoco haré eso, al menos no de forma directa, hasta que no logre definir si realmente es benéfico o no para mí. Y digo de forma directa porque de forma indirecta se podría decir que sí lo hago. Esto por el hecho de que invierto en pesos de forma general en mi portafolio. Así que de una u otra forma ya estoy yendo largo en pesos. Ya para finalizar, algo que deben de tener muy en cuenta al momento de tomar una decisión es el tema del fee del ETF. Mientras IVV tiene un fee del 0.03%, IVV peso tiene un fee del 0.49%. Claro está que esto no debe de ser el único parámetro a tener en cuenta, sin embargo es un dato que deben conocer para que también lo pongan en la balanza, ya que aun cuando son porcentajes que no llegan ni al 0.5%, las diferencias que existen entre sí, si las acumulamos en plazos largos de tiempo, sí generan diferencias significativas. Pero, dado que la tasa de referencia casi siempre está por arriba de ese 0.49%, podría no ser significativo para el ETF IVV peso. Al menos no mientras ese factor de tasa de referencia esté por arriba del fee. Dejaré el video hasta este punto. Ya saben, cualquier duda no duden en contactarme por cualquiera de los medios disponibles. Por cierto, no se vayan sin antes suscribirse al canal y activar la campanita si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ninguno de los videos que subo al canal. Y tampoco se vayan sin antes dar like, comentar y compartir este video para que esta información pueda llegar a más personas. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.